definitivamente hay ángeles que caminan. Creemos que desde ahí nos empezaron a seguir los ladrones. Y en octubre me dicen, no le podemos entregar este dinero porque su cuenta ha sido embargada. Yo digo que la vida lo va preparando a uno silenciosamente, mucho. Y es que en el pantano también nacen flores. ¿Cómo entender, cómo comprender que a un bebé de una semana 39 ya va preparado para nacer, lo dejan caer? Voy a cortar ahí. Tranquila. Tengo el corazón a mil. Aquí nos tomamos el tiempo. Recibo la llamada de Mariana a los gritos diciéndome, Saru, el papá se murió. Te voy a decir algo, es la imagen más linda que he visto en mi vida. La más desgarradora. Bueno, imposible no quebrarse. Bienvenidos a nuestro podcast en el día de hoy. Este podcast de salud con Osvaldo Restrepo tiene un propósito: fusionar, unir dos elementos fundamentales de la vida de cualquier persona, de cualquier sociedad, de cualquier comunidad, de cualquier familia. La posibilidad de vivir desde la ciencia, desde la evidencia científica para poder tomar decisiones sabias, pero también la evidencia que surge de la historia, de la vivencia, de la experiencia de las personas. Ambas proveen información, conocimiento y nos permiten trascender. Este podcast tiene ese propósito: fusionar la evidencia que sale de la ciencia y la evidencia que nos comunican las historias, las vivencias de todas las personas en este mundo. Hoy tengo una invitada maravillosa, una persona que su sola cara irradia luz, irradia emoción, irradia una sabiduría enorme que ha pasado por esa historia de vida. Ya la van a conocer. Estoy seguro que este podcast va a aportar mucho valor a muchas de las personas que tendrán el privilegio de estar aquí conectados. Este podcast se hizo para todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que se suscriban a nuestro canal y encuentren en el podcast esa doble evidencia, la de la ciencia y la de la vivencia o la experiencia de la vida. Y paso a presentarles nuestra invitada. Es una persona maravillosa, es una persona que irradia luz por todos sus poros y que su sola cara, su sola presencia no pasa inadvertida. Ya van a ver por qué. Estoy refiriéndome a Sarita Sánchez Tavares. Bienvenida, Sarita. Osvaldo, muchas gracias. Le voy a decir Osvaldo. Claro que porque sí. Cuando lo conocí me dijo, no me diga doctor. Así es, así es. Gracias por esta invitación. Me siento hoy agradecida y conmovida, conmocionada. Gracias por esas palabras tan bonitas y bellas de introducción. El agradecido soy yo, Sarita, porque tenerte aquí es un privilegio para todos y cada uno de nosotros. Pude conocerte, pude tener una muy larga conversación el día que nos vimos por primera vez, presentados por un amigo común, y me conmovió profundamente tu historia y estoy seguro que esa historia va a servir para mucha reflexión, para hacer un pare en la vida, tratar de contestar esas preguntas fundamentales de la existencia: ¿para qué estamos en este mundo? ¿A qué vinimos? ¿Cuál es el propósito de vida? Y tu historia definitivamente es muy inspiradora. Para empezar, cuéntanos un poquito, Sarita, ¿quién es Sarita? ¿Y por qué el nombre Sarita? Cuéntame. Bueno, así me puso el papá. Mi mamá quería el nombre de Sara, pero mi papá desde la ternura dijo, se tiene que llamar Sarita, y en el registro civil y en todo quedé registrada Sarita. De hecho, me dicen Sara y creo que me siento regañada. Entonces me puedes decir Sarita, o desde pequeña me decían Saru. ¿Quién es Sarita? Sarita es una mujer amorosa, Sarita es una mujer alegre, espontánea, pero sobre todo servicial. Decías ahora que vinimos a este mundo y lo tengo claro desde pequeña. Vine a, si se quiere decir, cumplir una misión, a ser misionera. Así como San Francisco de Asís, estudié en colegio católico de monjas
y San Francisco de Asís era patrono y tengo muy, muy claro como el servicio en el propósito, en el camino de vida. Soy hija de Blanca Nora, hija de Gabriel Jaime, hermana de Mariana y soy la mamá de Ángel, de Milagros y de Lorenzo. Soy comunicadora social, estudié periodismo en la UPB, estuve trabajando más de 10 años en empresa privada, en la coordinación de eventos, de comunicaciones estratégicas. Y digamos que hace alrededor de 5 años comenzó este camino de transformación. Voy a devolverme un poco. Desde los 5 años, mi papá nos enseñó a Mariana y a mí a tocar un instrumento. Desde ahí empezó nuestra formación musical. Yo me fui por el lado del piano, mi papá me enseñó a tocar el órgano, que fue mi instrumento casi por más de 18 años, y Mariana tocaba la guitarra y el violín. Conformamos un grupo que se llamaba Semillas de Amor y a los 6 años empezamos a recorrer todas las iglesias de Medellín. Iglesia que íbamos, iglesia que las personas iban a mirar quién había en el piano, porque yo era pues, muy pequeña a los 6 años, entonces en esos pianos de cola pues gigantes en las iglesias, y Mariana nos acompañaba también con la guitarra y el violín. Cantábamos, hacíamos las Eucaristías, acompañábamos a los sacerdotes y empezamos a trabajar desde muy pequeñas, alrededor de 7, 8 años. Íbamos a las comunas a cantar, a llevar la música como un bálsamo espiritual a las comunas. Nos contrataba en ese momento la alcaldía, las instituciones públicas y privadas, y lo que hacíamos sobre todo era las Eucaristías, cantar esas misas, pero también en diciembre poder acompañar las novenas navideñas. Entonces digamos que ahí empezamos un camino gigante. Y recuerdo una experiencia, si la puedo contar aquí, y es que más o menos yo tenía 12, 13 años, veníamos de una Eucaristía en La Ceja y bajamos por Las Palmas. Para las personas pues que nos están, me Que son de imagino otro que lado, sí, que porque son nos de están otro viendo de lado. muchos países ahorita. Llegamos, nos bajamos pues por el aeropuerto y cuando ya estábamos llegando a la ciudad, a San Diego, creemos que desde ahí nos empezaron a seguir los ladrones. Entonces, llegando a la casa, nos cerraron, no pudimos entrar a la casa, se nos metieron 3 hombres en el carro, nosotros veníamos con mi mamá que le decíamos siempre que era como la manager y la encargada de buscarnos los contratos para el canto. Y estos hombres se nos metieron al carro y empezamos lo que decíamos acá en ese momento, el paseo millonario. Entonces a mi mamá le quitaron pues sus cositas, nos dieron todos los revolcones por la ciudad, eso fue literal un paseo. Mariana y yo muy pequeñas, muertas del susto porque teníamos un hombre al lado armado, entonces ya por allá ellos sabían que llevábamos instrumentos de valor, llevábamos el órgano, la guitarra, el violín, los amplificadores. Y paramos como en el basurero, en el Puente del Mico, un lugar muy peligroso y muy oscuro en esa época. Sí. Nos bajaron ahí y yo dije, aquí nos van a matar. Ellos nos hicieron como caminar, nos dijeron que no miráramos para atrás. Mariana y yo nos orinamos, literal, nos orinamos del miedo y del susto que teníamos, y mi papá nos tomó de la mano y nos llevó a un callejoncito y ellos se fueron, arrancaron y se fueron y nos dejaron ahí. Tomamos un taxi, llegamos ya como a la casa de los abuelos y al otro día mi papá nos dijo, vamos a seguir cantando. Entonces vamos a hacer una rifa con todas las iglesias que nos han conocido y todos los feligreses y la comunidad. Yo sé que vamos a volver a arrancar. Y creo que esa fue la primera historia como de resiliencia. Volvimos a construir volvimos a construir la música, los instrumentos, a comprar todo de nuevo, y ahí empezó como ese camino junto al papá que no nos separábamos de él. Bueno, ¿En qué colegio estudiaste? En el Santa Clara de Asís. Correcto. Estudié en un colegio de monjas y venía contándote que hace 5 años empieza este camino de transformación. Empecé a trabajar, bueno, yo antes de Lorenzo, que hoy Lorenzo tiene 5 años, empecé a trabajar con Mamá Saru, que es un proyecto que nace de 2 hijos.
de Ángel y Milagros, 2 hijos que no alcanzaron a llegar a este mundo terrenal, pero sí a mi corazón. Ángel de 8 semanas y Milagros casi de 10 semanas, ambos abortos gestacionales, los expulsé. Y de ahí comenzó todo un camino. Toda la vida soñé ser mamá, siempre soñé con el tema de la maternidad y lo idealicé mucho. Y cuando llegaron esas pérdidas, pues llegaron estas 2 lucecitas a ser parte de mi camino. Y ahí dije, aquí tengo que hacer algo con el servicio. Cómo entrego al otro algo que me está pasando y cómo resignifico esta experiencia. ¿A qué edad Ángel y Milagros? Tengo 38 años, a los 32 años. A los A los 32 años. 32 años pasé por estas 2 experiencias. Muy bien. Eh, Actualmente, ¿cómo es tu vida? ¿En qué repartes tu tiempo? ¿Cómo es tu día a día hoy en día? Bueno, he convertido mi propia experiencia, Osvaldo, en acompañar a personas y a familias que han pasado por la muerte de un ser amado. La vida me dio un regalo gigante y es combinar como el tiempo también. Trabajo en la Fundación Alma Rosa, acompaño a pacientes que les dan un diagnóstico de cáncer de mama a mujeres y esa comunidad oncológica ha sido un tejido de apoyo y una red de apoyo gigante para que sobrelleven el camino con más paz, con más claridad y más serenidad sobre todo, porque cuando hay un diagnóstico de estos hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre. Entonces la Fundación Alma Rosa ha sido como ese puente de luz. Y de ahí dije, aquí Mama Saru debe de ser un proyecto que acompañe a esas familias para transformar, porque nos han enseñado que el duelo es pérdida. Y esto lo digo yo desde mi experiencia, desde mi testimonio, que no es pérdida, sino es un renacimiento. Para mí, el amor es la continuidad de la vida y ese es el duelo. Es como un proceso creativo en el que todo el tiempo estamos co-creando con ese ser amado que ya no está aquí, pero que está siempre en nuestro corazón y en nuestra alma. ¿Cómo fue la infancia de Sara? Ya nos contaste el mundo de la música a muy temprana edad, pero ¿cómo era la vida de familia? ¿Cómo era la vida de Sara en la niñez, en la adolescencia? Un poquito. Osvaldo, mi infancia te la puedo contar que era parte del tiempo entre el colegio y las iglesias. Mariana y yo, pues sí, disfrutábamos tiempos familiares, de goce. Mi mamá nos metía pues a las clases deportivas y al colegio, pero digamos que nuestra infancia fue dedicada al servicio, a la comunidad, a estar en las Eucaristías, a escuchar a las personas. Mi papá, aquí se me quiebra la voz y creo que estas lágrimas que de pronto van a salir en este podcast son producto del amor. Esa es la tristeza. Ujú. Son como lagrimitas hechos te amo. Mi papá, un hombre trabajador desde los 13 años, mi papá hizo su primera escoba de plástico, amante, apasionado al plástico, empresario, construyó su empresa, reflexólogo, acupunturista, tenía de todo, era multifacético. Y mi papá siempre decía, cuando alguien te conozca, deja una huella en él, que todos esos encuentros dejen algo de huella. Entonces ahí empezó un camino desde esa infancia con que Mariana y yo nos dedicamos era al servicio desde el canto, desde la espiritualidad. Había un temor que tenía desde pequeña y era más o menos que a los 7, 8 años a mí me daba mucho miedo que mi papá no llegara a la casa porque trabajaba demasiado. Y alguna vez le escuché una frase que dijo que la muerte me coja trabajando. Y así fue. Ujú. Entonces, y ya vamos a contar cómo fue como el final de mi papá en este mundo terrenal, Ujú. pero digamos que ahí nosotros, bueno, a mí me daba mucho miedo que mi papá no llegara y empecé como a sembrar mucha inseguridad en ese momento porque hasta que mi papá no llegara, Sarita no se acostara, mi mamá me insistía, acuéstate, el papá ya debe estar que llega porque mi papá fue por muchos años proveedor de unas empresas gigantes de plástico, entonces trabajaba demasiado. Entonces, si no estaba en la escuela bíblica, que él era un gran misionero de la palabra, estaba o en la fábrica
o en la iglesia. Entonces, bueno, cada que llegaba yo lo regañaba, parecía la mamá. ¿Dónde estabas? Te estaba esperando. Y bueno, así pasamos como nuestra infancia. En la adolescencia yo era muy complaciente con ese papá. Ese papá era y sigue siendo mi adoración y mi pilar. Entonces, claro, llegaron los 15 años y yo pues a las pocas fiestas que podía ir porque tenía clases de piano, era una disciplina gigante en el tema de la música y de esta formación, pero también la pude disfrutar. Tuve momentos también en la adolescencia muy conectados con el relacionamiento, porque también me gusta ser muy amiguera. Y ya ahí a los 18 años tenía muy claro que mi carrera tenía que ser sí o sí o la comunicación social o el trabajo social, algo que yo pudiera aportar a las personas y que eso en mí, el fruto fuera como esa satisfacción de poder servir. Qué maravilla. Eh, Mariana, ¿qué hace hoy en día? Mariana es administradora, ha trabajado en empresas privadas también. Y con la muerte terrenal este año de mi papá, esto también ha sido un revolcón gigante y también está en un camino de poder transformar y ver de manera distinta. No para renunciar, que estos días lo conocía de parte de ella, pero sí me decía, Saru, esto tiene que ser algo más grande. Quizás no lo estamos viendo ahora por el dolor que hay, pero sí más adelante quiero transformar este camino. Muy bien. ¿Cómo viviste esas pérdidas de tus dos primeros hijos, de Ángel y Milagros? Bueno, cuando yo me casé a los 28 años y mi sueño, como fue siempre ser el tema de la maternidad, llegó ese primer embarazo y fue una emoción, el sueño realizado. Y creo que aquí todas las mamás que me estén escuchando, cuando vamos a esa primera ecografía y a ese monitoreo y escuchamos ese latido del corazón, y ese saquito gestacional donde se está empezando a germinar y a construir la vida, es una alegría gigante. Y pasadas las 8 semanas volvimos al segundo control y nos dice el ginecólogo, no hay latido. Y se desgarra el mundo. Se abre como un hueco en el piso. No puede ser, algo que anhelaba tanto. Hoy me estén diciendo que no haya latido, que no hay vida. Ujú. Y ya de ahí nos fuimos para la casa muy aporreados y empecé a vivir esto como muy, de una manera muy al interior. Yo decía, ¿qué hay detrás de esto? Uno sí se empieza a preguntar el por qué y muchas personas le dicen a uno, no se pregunta el por qué, sino el para qué. Pero en ese momento pues estábamos también atravesando momentos duros porque esto también hace ruptura en la pareja, ¿cierto? Entonces hay una negación primero, vamos a hablar ahorita más adelante del duelo, Ujú. pero yo comencé a vivir como sin mucho conocimiento esas etapas de la negación, porque a mí el ginecólogo decía, tranquila, una de cada 4 mujeres tiene una pérdida, un aborto es normal, y yo seguía el por qué, bueno, ya más adelante lo descubrí, más que todo el propósito. Y empezamos a buscar otra vez bebé y a los 3 o 4 meses quedé súper rápido otra vez. A ese primer bebé lo bautizamos Ángel y ahí viene la importancia de dar un lugar y de nombrar a un hijo. Así Ujú. no se quede en este mundo terrenal. Una mamá me decía hace poco, no todos los embarazos terminan con un bebé en los brazos, sino en el corazón. Y así fue, así se quedó Ángel, hicimos un ritual, lo pudimos nombrar con una velita, algo como muy sencillo, pero a mí me dejó tranquila. ¿Y lo hiciste en qué momento? El nombrarlo como ángel y hacer ese ritual, ¿lo hiciste en qué momento después de la pérdida? Yo creo que en ese momento le dije a mi esposo, démosle un nombre cuando quedé en el embarazo. Y no me acuerdo pues como en qué fecha puntual, pero yo decía, esto es un angelito de la vida, porque llegó y escuchó el cielo mi oración. Y ya cuando tuvimos la pérdida, que hicimos el ritual en casa, dije, se sigue llamando Ángel. Y así lo bautizamos. Y ya a los 4 meses volvimos a quedar en embarazo, otra vez esa felicidad, pero ya más prudentes. Ya ahí baja como la emoción.
No, no porque no Más estuviera feliz, pero expectantes. más expectante, con más prudencia. No contamos mucho como a la familia, solamente a mis papás, a mi hermana y a los papás de mi esposo en ese momento. Y nos dimos cuenta que venía otro bebé en camino. Comenzamos muy bien los monitoreos. Y en la semana 10 vuelve el ginecólogo y nos dice, les tengo que dar una noticia, no es buena, no hay latido. Y ahí sí me dio mucha rabia, mucha. Peleé con todas las creencias espirituales, religiosas, Se te peleé fueron con al piso. Dios, se me fueron al piso, se me cayeron todas las certezas en ese duelo y en el duelo de hecho no hay certezas, Ujú. se caen todas las ilusiones y el alma literal se rompe. Dije, no va a poder cumplir mi sueño de ser mamá, ¿qué hago con todo esto? Esa segunda pérdida me dio muy duro, muy duro. Me sentaba muchas veces a mí me encanta la escritura, a escribir y a encontrar ahí como refugios distintos que me dieran la posibilidad de encontrar qué me estaba queriendo decir la vida, Osvaldo. Y la espiritualidad me ayudó demasiado ahí. Uno pelea con Dios un ratico. ¿Cuánto duró ese Yo no ratico? creo que más de 2 meses. Ajá. A mí me gusta ir mucho a la Eucaristía. La comunión me acerca mucho a Dios, pero también en los espacios de la casa yo lo llamo el altar de luz y ahí me conectaba otra vez con ese ser superior que a mí me ha regido por muchos años. Entonces dije, bueno, nada, aquí debe haber algo más grande que todo esto y más inmenso. Y empecé otra vez. El miedo siempre va a estar. Usted me está mirando a los ojos, ¿cierto? Y usted está mirando el piso, No, pero sabe que ahí está. ahí está. Yo sabía que ahí el miedo seguía conmigo. Y ahí una pregunta que me hizo mi papá es, ¿vas a seguir con miedo o vas a cambiar ese miedo por medio? Dentro de la palabra miedo está medio. La E. ¿Cómo vas a cruzar aquí un puente y hacer un trampolín para llegar al origen, que es el amor? Y empecé, y esas palabras se quedaron como un tatuaje en el alma y dije, voy a cumplir ese sueño y voy a soltar, porque bajo mi control ya 2 embarazos no estuvieron. Si fuera Ujú. por mí, pues hubieran llegado a un Estarían feliz ahí. término, pero voy a seguir como más que luchando, voy a soltar, voy a aceptar esto y la vida misma se va a encargar de volver a traer la vida si es la voluntad de Dios. Y llega ese embarazo 6 meses después de Lorenzo. Lorenzo nació súper bien. Antes de que hablemos de Sí. Lorenzo, ¿qué explicación te daban los médicos cuando tuviste la segunda pérdida? ¿Por qué esas dos pérdidas anteriores o no hubo explicación científica? No hubo explicación científica. Nos hicimos varios exámenes en ese momento, genéticos, y ahí el médico nos dice, sigan buscando porque no hay nada genético, no había explicación. En la primera pérdida no nos dijeron el sexo del bebé porque había sido pues un bebé muy pequeño, pero sobre Ocho todo porque semanitas. sí, y porque no había semana. Y me voy a detener aquí un segundo para decirle, entre menos semanas tenga una mamá, más invisibilizado es el duelo, porque a ti Ujú. te dicen 6 semanas, no, ni corazón le alcanzaron a escuchar. Nunca le digan eso a una mamá y ahorita más adelante vamos Claro. a ver qué no se le dice a una mamá o a una persona que esté en duelo. Pero entonces ahí lo que hicimos fue soltar el control, nos hicieron los exámenes genéticos y ahí hay un parte de tranquilidad desde lo científico, desde la ciencia, y seguimos buscando a Lorenzo y el embarazo de Lorenzo. Igual estuve anticoagulada, pues porque como ya habían Ujú. 2 pérdidas, digamos que ahí no queríamos como correr algún riesgo de alguna manera, y fueron 257 chuzoncitos que estuve en el embarazo con Lorenzo. Claro. Muy bien. O sea que Lorenzo viene 6 meses después de Milagro. Así es. Bueno, y en la segunda pérdida, el médico nos hizo eso se llama un pretix, que es como la prueba Ujú. genética, y ahí sí venía Milagros. Yo sí sentía que era una niña, entonces ahí la pudimos nombrar Milagros. Qué maravilla. Bueno, háblanos algo de tu mamá. Hablemos algo de tu madre.
Ay, mi mamá es una mujer hermosa. Mi mamá desde pequeñas nos acompañó. Ella decía, yo no sé tocar piano, yo no sé de música, pero yo las acompaño. Y arrancaba con nosotros para arriba y para abajo. Ella era la que se encargaba, esa vena de la comunicación, del servicio, de los detalles, lo tengo por el lado de mi mamá. Mi mamá es una mujer alegre, extrovertida, servicial, detallista, amorosa. Entonces mi mamá se dedicó a buscarnos a nosotros las formaciones en la música. Mi papá decía, bueno, tienen que estudiar esto, vamos a formarnos en... Yo estuve en muchas instituciones de música, entonces mi mamá nos llevaba, nos traía, nos recogía, una mujer muy trabajadora, estudió mercadeo. Entonces mi mamá tenía como ese don y ese talento de conseguirnos los contratos. Entonces ella era como la encargada de todo, La manager. la manager, así es. ¿Tu padre qué estudió? Mi papá, ingeniero mecánico, ahorita te contaba que hizo su primera escoba de plástico desde los 13 años. Y como siempre le gustó tanto la música, entonces fue baterista, le gustaba tocar el acordeón, el piano, y luego se fue especializando, no solamente en el tema de plástico, vivió muchos años también por fuera, estuvo en Houston, allá terminó su carrera en ingeniería mecánica, y ya cuando regresó, tenía una... Mi papá tuvo muchos duelos, Osvaldo, en la vida, y uno de ellos era la adicción al alcohol de mi abuelo, de su padre. Ujú. Entonces se tuvo que haber regresado a Colombia para poder acompañar a mi abuelo y sobre todo a mi abuela y a sus hermanos. Mi papá era el hermano mayor, acompañar a sus hermanos, pues porque a mi abuelo lo tenían casi que recoger en las calles. Y bueno, ahí se fue como rehabilitando y juntos construyeron la empresa de plástico, Padre e hijo. padre e hijo. Y Ujú. luego se fue formando en áreas como la acupuntura, la reflexología. Mi papá decía algo muy bonito y más que desde la teoría es, todos tenemos la capacidad de sanarnos, de la autosanación. Entonces en sus manos encontraba siempre como esa exploración de uno mismo, tocarse, hacerse el masaje y así fue llegando como a ese mundo de la reflexología que es fascinante, me enseñó a mí mucho y de la acupuntura. Él tenía, así era su empresa, su fábrica. En el primer piso, su laboratorio. Entonces ahí atendía a los pacientes. Le hacían fila en Itagüí, que es como un municipio Área de aquí metropolitana del área de Medellín. metropolitana. Y el segundo, el tercer y el cuarto piso estaban dedicados a la maquinaria de plástico. Y en el primer piso atendiendo gente. Y ahí en el primer piso atendía a la Con razón gente. llegaba tarde. Sí, Y usted regañando. y yo regañando. Así es. Un ingeniero mecánico que estudia acupuntura. ¿Por qué le daría por eso? ¿Dónde estudió acupuntura? ¿Lo hizo como autodidacta? ¿Cómo fue esa historia? Después del encuentro bíblico con la palabra que mi papá formó, eso eran como unas escuelas, unas comunidades en los barrios. Mi papá era un estudioso, era una persona muy culta, leía de todo. Si bien era, pues yo vengo de una familia ultra, como decimos, católica, apostólica, romana, pero a mi papá le gustaba leer de todo. De hecho, estos meses me he dedicado con mi hermana y mi mamá a mirar otra vez ese inventario de todo lo que mi papá leía. Construyó la escuela bíblica y las personas lo buscaban mucho para que las acompañara. Yo lo digo hoy como en el síndrome del corazón roto, en eso que destroza el alma, en los dolores, en enfermedades, en separaciones, en rupturas, en muertes por seres amados. Y mi papá los acompañaba, no les cobraba. Mi papá no fue un hombre de lujos. El carro que tenía era un Mazda 323 que ni nos... Yo me montaba, mi mamá y Mariana nunca decían ese carro está destartalado, no era un hombre de lujo, es un hombre muy sencillo. Entonces de ahí las personas lo buscaban tanto que mi papá conoció unas monjitas, no sé si has escuchado de Funcer, en Sí. Prado Centro. Ajá. Mi papá conoció a la hermana Cecilia y la hermana Cecilia hace unos 10 años empezó a capacitarlo y a entrenarlo en la reflexología. Y la reflexología, pues usted
que es médico conoce y sabe que es tocar como esos puntos reflejo para ir sanando el cuerpo. Entonces mi papá comienza en este mundo, luego hizo varios cursos de acupuntura. Mi papá nos ponía la inyección, yo llamaba a mi papá cuando tenía un dolor de cabeza, Lorenzo se enfermaba o le daban esos virus y él con sus datos y sus remedios muy caseros, pero también desde las manos nos acompañaba como a esa sanación. Entonces digamos que mi papá ahí pudo empezar como a construir ese camino de acompañar a otras personas en los procesos de transformación de su salud y el cuidado. Qué maravilla. A esta altura yo quiero que no pase desapercibido algunos elementos fundamentales de esta conversación. Una vida que conoce la alegría, que conoce el servicio, una vida que conoce la espiritualidad, que ve en la música toda una forma de relacionamiento, una forma de cultivo de la vida, pero también una vida que empieza a experimentar el dolor, que empieza a vivir el duelo, alma, milagros, parte fundamental de ese duelo. Yo quiero que eso no pase desapercibido porque vamos a tener que hablar en este podcast de dolor, de duelo, de sufrimiento, pero también de transformación. Ya verán por qué. Sarita, hablemos de Lorenzo entonces. ¿Cómo fue ese embarazo de Lorenzo y cómo fue recibir a Lorenzo? Ay, el embarazo de Lorenzo fue hermoso. Yo me doy cuenta de que estoy en embarazo y al mes nos encierran en pandemia. Entonces, pues uno con una barriga bien hermosa quería salir a la calle, mostrarla. De ahí ya había nacido Mamá Saru. Cuando empecé el embarazo de Lorenzo, enseguida hablamos de Mamá Saru. empecé con Mamá Saru, entonces lo empecé a disfrutar mucho, pero llega pandemia, ahí empiezo a trabajar en la Fundación Alma Rosa, entonces digamos que ese formato de trabajo me permitía como estructurar bien el tiempo y ser muy flexible. Lorenzo tuvo un embarazo muy tranquilo, nació muy bien, con esas inyecciones que todos los días yo las llamaba como las inyecciones del amor y sabía que cada que entraba una a mi cuerpo era amor y salud para Lorenzo. Nació por parto natural. Si ahorita me decías que de pronto ves una luz en mis ojos, qué bueno que conocieras a Lorenzo porque tiene una luz especial. Es un niño Vamos a conocer a amoroso, Lorenzo. seguro que sí, amoroso, tierno. Em, y Lorenzo ha sido el testimonio de, de volver a creer, de confiar, de que había algo más inmenso y no porque Ángel y Milagros no lo fueran, al contrario, se quedaron siempre y viven en mi corazón. Pero Lorenzo hoy es el testimonio de que hay algo más inmenso, que hay esperanza, que hay vida. Entonces, Lorenzo ha sido estos 5 años mi motor, mi motivación. Y hay algo muy bonito en Lorenzo y de hecho con todos los niños que no les hablamos de la muerte. Tú le preguntas a Lorenzo y Lorenzo sabe que tiene 2 hermanos y perfectamente te puede decir que Ángel y Milagros son Son sus hermanos. sus hermanitos y él sabe que hay un espacio importante no solamente en su corazón, sino que en la casa hay un espacio para ellos. Un sueño que tuve bellísimo con Ángel y con Milagros y lo pude plasmar y ahí los tiene en su habitación. A veces nos desconectamos, Sarita, mucho de la naturaleza. ¿Cuántos agricultores habrán sembrado millones y millones de semillas? Y como dice también el Evangelio, algunas de esas semillas caen en tierra fértil, pero otras se mueren. Y ese agricultor se levanta al día siguiente con la espera de que hay semillas que van a germinar. Puede que sí, puede que no. Mira cómo a veces esa falta de comprensión de la naturaleza, ese caer en la cuenta de que la vida pende de un hilito, nos pone en serias dificultades de aceptar estas cosas que también pasan por la vida de nosotros, como pasa por la vida de un agricultor, poner semillas en el terreno que nunca van a nacer. Así es, como el granito de mostaza. El grano de mostaza. Si tuvieras fe, como ese grano de mostaza. Y si el grano de mostaza no muere, así es. No genera vida. No genera vida y había una frase que siempre mi papá me decía y hoy la veo mucho en las señales que creo que también vamos a ahorita hablar de eso y es que en el pantano también nacen flores.
caminar por un pantano Ujú. y se ve ahí esa florecita renaciendo, apenas creciendo, igual como una oruga cuando pasa a ser mariposa. Todos estos procesos han sido de mucha transformación y el dolor nos protege de la vida. Sí Total. me he dado cuenta este año. Y haremos un poquitico de vida de pareja. Bueno, yo me casé, tuve a Ángel y a Milagros y a Lorenzo con Esteban. Y yo digo que esas dos primeras pérdidas, cuando uno no busca quizás una red de apoyo oportuna, se va armando también una brecha en esa relación de pareja. Lo vivo hoy mucho también en los acompañamientos. Y es que el duelo de estos bebés se invisibiliza mucho en los hombres. Entonces los hombres se dedican mucho es a protegernos y a cuidarnos y a mostrar esa figura de fuerza, de masculinidad, de protección y minimizan mucho sus emociones como la tristeza, la rabia, la frustración. Y creo que a Esteban en ese momento esas dos pérdidas lo partieron y nunca lo vi, pocas veces lo vi y no solamente llorando, sino pudiendo como manifestar y expresar. Entonces yo digo que ahí hubo una distancia. Eh, el sueño de Esteban nunca, digamos que fue ser papá, entonces él me acompañaba mucho como también en ese sueño y ya cuando llega Lorenzo le dio duro el rol de papá, el rol de la paternidad. Y hace 2 años y medio pasé por un duelo de separación de pareja, de cómo revisar entre los dos que no estábamos ya conectados desde el amor y que habían otras cosas que nos estaban afectando la convivencia y muchas dimensiones de la pareja y tomamos la decisión de separarnos. Hoy tenemos una buena relación. Ve a Lorenzo, está con Lorenzo, compartimos pues tiempo juntos y ha sido muy bonito también y muy revelador porque pues uno cree que cuando pasa por este camino de la muerte por seres amados, pues van a llegar también esas historias. Pero yo también puedo hoy dar testimonio del duelo como separación en la pareja y de una quiebra económica, por ejemplo, que también las tuve cuando mi papá tenía sus empresas de plástico, ahí también estuve yo. Entonces, no solamente es el duelo por la muerte de un ser amado, debería haber un verbo que se llame duelar. Toda la vida tenemos duelos, toda la vida experimentamos el duelo. Correcto. A veces llamamos duelo a cosas muy grandes, pero no nos damos cuenta de que vivimos duelos permanentemente, Así es. pérdidas permanentemente, que seguramente la razón, el pensamiento, la creencia nos hace minimizarlas, la pasamos por alto y por eso de pronto también nos dan tan duro aquellas otras De mayúsculas acuerdo. que pasan por la vida. Bueno, Ángel y Milagro dan paso a Mamá Saru. A mamá Saru. ¿Qué es Mamá Saru? Por Dios santísimo. Ay, ¿Por no. qué Saru? Porque Saru me decían Saru desde pequeña. Mariana, mi Sarita hermana. Saru. Sarita Saru. Mamá Saru nace de sentir y entender mi propio duelo. Mamá Saru es maternidad y no solamente maternidad por Ángel, Milagros y Lorenzo, sino que una mamá es cuidado, una mamá es amor, una mamá son detalles, una mamá es confianza. Entonces dije, bueno, ¿El voy a nacimiento de Mamá Saru es después de Ángel y Milagros o después de Lorenzo? después de Ángel y Milagros. Después de Ángel y Yo Milagros. comienzo el embarazo de Lorenzo y ahí ya había creado a Mamá Saru, que empezó como muy yo dibujando, diseñando como cosas que de pronto me soñaba y que hoy miro en retrospectiva y digo, esto era lo que yo quería y todo el camino también que me falta por recorrer. Entonces, el proyecto de Mamá Saru nace no solamente de sentir y entender mi propio duelo, sino cómo gestar y construir una red de apoyo donde lleguen no solamente mamás, sino familias para yo poder brindar un poco de luz, de un bálsamo de paz para sobrellevar un camino como lo es el duelo. Y Mamá Saru se ha convertido como en ese tejido donde llegan las familias a contar sus testimonios,
En el duelo hay un espacio que se llama la ventilación, de cómo volver a relatar esos momentos con ese ser amado. Recordar significa volver a pasar por el corazón. Entonces ahí volvemos a repasar ese corazón. Y cómo encontrar en Mamá Saru, pero no solamente en Mamá Saru, sino en todas esas familias que llegan como un imán y empezar a generar conexiones. Que hoy una mamá que está pasando por el duelo, por la muerte perinatal, que es después de la semana 24, de cómo está experimentando la muerte de su hijo, de un bebé, pueda conocer a otra mamá que ya haya pasado por ahí y que la pueda acompañar desde la empatía y desde la compasión. Eso es Mamá Saru. Qué maravilla. Y cuando pensaste en Mamá Saru, ¿qué propósito tenías en mente con Mamá Saru en ese momento en que nació? En ese momento, que yo fuera un testimonio de vida, que ver la pérdida, sentir la pérdida no más como, no como ese aborto que pasó y ya, sino que cómo volvemos ese camino, no de pérdida, sino de ganancia. Cómo desde la aceptación yo podía resignificar, porque a mí me decían, también hay que resignarse. Y yo creo que no es la resignación, es la resignificación. Yo qué cambio puedo mostrar a través de este testimonio. Y como te decía ahorita, lo vi como muy empezar a contar. ¿Y cómo hacen el embarazo? Los perdí. ¿Cómo? ¿Cómo así? Entonces las personas, ay, yo también, una familia también, ¿y tú qué estás haciendo? Entonces yo, el primer ritual de Mamá Saru lo hice en ese momento en mi casa. No conocía a la persona que fue. No tenía ni idea. Abrí una red social. Ella se llama Viviana, que me imagino que ahorita vamos a contar de pronto una historia. Esa historia la tenemos que contar. Pero la historia de Viviana es demasiado inspiradora. Ella me escribió y me dijo, estoy pasando por la muerte de Miguel Ángel, mi hijo. Y le dije, ven a mi casa y conversamos y yo te puedo acompañar, lo poquito, lo mucho que pueda aportar en este proceso. Viviana llega con una historia muy desgarradora. A su semana 39 de embarazo, fue a la clínica, ya tenía programada la cesárea. Está en el quirófano y despierta alrededor de 2 o 3 horas después. ¿Dónde está mi hijo? A ella la sedaron. Tenía creo que un psiquiatra, un psicólogo y el esposo al lado. Miguel Ángel se murió. Entonces, claro, ella entra en esa etapa de conmoción, de negación. La tuvieron que volver a sedar. Y un año después le entregan la necropsia, contusión cerebral por resbalamiento. ¿Cómo entender, cómo comprender que a un bebé de una semana 39 ya va preparado para nacer, lo dejan caer como falla humana? Sí. Así se lo mostraron en ese informe. Y Viviana ahí dice que se murió, que ella se murió en vida. Y cuando llega con esta historia, lo que hice fue llorar con ella. Bajé como al pozo de esa tristeza, porque no habían y no hay palabras que consuelen a una mamá en duelo por la muerte de un hijo. Estoy hablando como en el marco del duelo. No hay palabras que consuelen, porque nos dicen mucho, mejor que pasó ahora y no después. Esa es la voluntad de Dios, que creo que la voluntad de Dios no es ir a quitarte un hijo. Entonces ahí hice mi primer ritual con Vivi. Y Miguel Ángel es un ángel para ella. Luego lo vio porque nació Milagros, su segunda hija, que ya hoy tiene casi 2 años y medio. Y también ha sido un testimonio de transformación porque me ha ayudado a acompañar a otras mamás que están pasando por lo mismo, por ese dolor que parte la vida. A veces pensamos que se necesita estar muy preparado, haber pasado por muchos estudios, por muchos posgrados, para ayudar desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la vida mental, emocional. Y tus instrumentos de ayuda fueron tus 2 experiencias y la palabra, la comunicación. Así empezó Mamá Saru. Así empezó Mamá Saru, viviendo en carne propia lo que significa
experimentar el duelo, pero también mi papá desde pequeña nos enseñó que no era solamente el servicio, sino también acompañarlo de formación y comencé a estudiar. Empecé como muy curiosa a mirar como qué cursos, qué diplomados o qué seminarios podía hacer para acompañar esto de una herramienta un poco más estructurada, más organizada, que me permitiera adquirir herramientas, sobre todo en la regulación emocional, pues Ujú. porque yo sabía que lloraba y que tenía unos llantos y que el duelo era así todo el tiempo, pero cómo Correcto. empezar a entender otras visiones y conceptos del duelo. Y ahí estuve en 2 institutos, entendiendo más la muerte gestacional y perinatal, y luego hice como varias formaciones en duelo consciente, en técnicas de regulación emocional que me han permitido como acompañar este proceso y este camino en estos 5 años. Entonces hablemos un poquito más de Mamá Saru. Además de Viviana, ¿a cuántas personas has podido llegar, acompañar? ¿Cómo esas personas que has acompañado se han vuelto también acompañantes de otras personas? Que eso me ha parecido maravilloso. Mamá Saru ha crecido en el acompañamiento individual, en el acompañamiento familiar. Yo no solamente hoy acompaño a una persona, sino al núcleo de esa persona. Y es el duelo, como dice, tengo un maestro hermoso que se llama Jorge Gómez con una sabiduría infinita. ¿El duelo de quién? Porque es el duelo de Osvaldo si está pasando una situación, es el duelo de Sarita. Y Mamá Saru, el logo de Mamá Saru es un arco iris, que ahorita me preguntabas que si era una huella, y así es el duelo, es único. Tu huella y la mía son muy distintas. Cada una tiene sus ranuritas distintas, y así es el duelo. Entonces, no solamente acompañar a la persona, sino a su núcleo familiar. Y Mamá Saru ha venido creciendo, sobre todo con los rituales, cómo nos reunimos, no a despedir a un ser amado, porque uno nunca se despide, porque ese duelo no tiene un final, no se supera, sino que en el ritual, cómo hacemos un homenaje a la vida, cómo traemos esas memorias del corazón, cómo nos conectamos con esos objetos. Miren, yo aquí en esta conversación traje esta flor amarilla. Para mi papá, las flores amarillas eran sus preferidas. Entonces, ¿cómo convertir estas señales en presencia, en medio de esa ausencia que uno está viviendo? Y los rituales en Mama Saru lo que hacemos es dar un homenaje a la vida, escuchar la música de ese ser querido, conectarnos con la vida de ese ser amado. Y se ha venido extendiendo y expandiendo a poder hacer charlas en empresas, a llevar mi testimonio y el de otras familias. Eh, la mayoría de familias que he podido acompañar es que han pasado por la muerte de un hijo y puntualmente desde el año pasado, yo digo que la vida lo va preparando a uno silenciosamente, mucho. Ujú. Porque cuando pasé por la muerte de Ángel y Milagros pensé, y de mis abuelos, porque la vida me ha regalado también esa oportunidad de haber despedido a mis abuelos. Y cuando pensé que Ángel y Milagros iban a ser como los testimonios desde la muerte, me sorprende la vida este año con la muerte de mi papá. Mi papá murió, yo sé, escuché hace poco que unos mueren por tristeza, otros mueren de cáncer, unos mueren por tristeza, en depresión. Y Ujú. pude identificar que mi papá este año murió. Él toma la decisión de suicidarse. Y este año nos llega no sé cuál primero es el aprendizaje, lo estoy descubriendo. Ese es como el mientras tanto, Claro. ni el por qué ni el para qué, sino el mientras tanto qué. Y llega la muerte de mi papá a tocarme el alma y a decirme en Mamá Saru, hay que seguir caminando y encontrándole la transformación, pero no solo la transformación, sino la conexión con la muerte de mi papá. Entonces hay un mensaje claro. Lo que pasa es que entro en negación porque es normal. Mañana cumple 6 meses de haber partido de este mundo terrenal y todavía estoy no en negación. Miren que aquí la voz inclusive se quiebra y me enredo porque por 2 meses no era capaz de pronunciar la palabra suiza. Osvaldo me daba súper duro. ¿Saben qué respondía yo? Mi papá tomó la decisión de irse a los brazos de Dios y la gente no entendía
¿cómo así? Pero como un hombre tan católico, con una fe inquebrantable, hizo eso. Y voy a cortar ahí. Tranquila. Tengo el corazón a mil. Aquí nos tomamos el tiempo. Tranquila. Y vamos a hablar un poquito también de tu papá, quién era tu papá antes de esa decisión, cómo era su vida y por qué llega a ese momento, porque yo creo que nos va a ayudar mucho a todos. Bueno, como decía ahorita, estas lágrimas son producto del amor. No hay duda. Em, y mi papá en algún momento me enseñó que cuando no lloramos, mi papá era un hombre muy sensible, muy frágil, y me decía, cuando no lloramos, hay otros órganos que lloran y hay que cuidar la salud. Entonces creo que estas lágrimas son sanadoras en este momento. Por 2 meses no podía pronunciar esa palabra, me daba muy duro. Quizás el cerebro aquí juega como en contra y yo creo que hay que hacerlo es amigo y un aliado. Y en negación estuve como esos 2 primeros meses. Entonces yo decía, mi papá decidió irse a los brazos de Dios. Mi hermana y mi mamá me preguntaban, ¿y qué decimos? Como una familia tan unida, como una familia con una fe inquebrantable, con tanta resiliencia después de tantos momentos de Ujú. luchas, y el papá hace eso. Mi papá murió a los 61 años, un viernes 31 de julio, mañana cumpliría 6 meses, y a los 3 días, el 3 de febrero, cumplía 63 años. Es el lunes, después de ese viernes que me partió la vida, ahí se me desgarró, se me parte la vida en dos. Sarita era una antes con el papá y hoy creo que estoy haciendo como una nueva personalidad después de su muerte y creo que es para bien. Muy bien. ¿Cómo era tu papá? Un hombre dedicado a empresas, exitoso, formador de varias empresas. ¿Cómo era esa vida de tu papá inicial como empresario? Mi papá era un genio, amoroso. Su base de educación con nosotros, el relacionamiento que tenía con nosotros era a través del amor, de las palabras dulces, de las palabras tiernas, de los abrazos, de tocarnos, de acariciarnos. Entonces su corazón era el órgano de acompañamiento para estar al pie siempre de nosotros y darse a la comunidad. Un genio porque estudió esa ingeniería mecánica y él toda la vida hizo sus máquinas. Junto con mi abuelo crearon producciones gráficas, Emagro, esas eran como una de las varias empresas que tuvo de plástico. Y a partir de esa escoba que hizo a los 13 años, mi papá empieza ese camino de ingenio en el plástico, era un empresario reconocido en el medio. Pregúntenle a Gabriel, Gabriel Jaime debe saber, tuvo em, fábrica de plástico, entonces ahí producía tubulares en alta y en baja densidad, que esos son pues como unos calibres distintos y materiales distintos que se le da al plástico. Para las personas que están afuera y que puedan entender, han cambiado aquí, han habido muchas regulaciones en el tema del manejo del plástico y mi papá empezó a experimentar muchas quiebras económicas y una situación es muy difícil a nivel financiero. Se convirtió en el primer proveedor y el más importante de dos empresas muy grandes aquí, de Coltejer y Fabricato, Empresas textiles empresas gigantes. textiles, y a ellos les producía los rollos de plástico para el empaque de la tela. Estas dos empresas empezaron también a entrar en la ley de concordato, en la ley 550, y mi papá en declive. Tuvo unas épocas muy buenas, pero mi papá empieza a experimentar estas quiebras económicas y esto le empieza a afectar mucho su vida financiera. De hecho,
la primera quiebra de mi papá, yo digo que pudo haber sido cuando yo tenía unos 10 años. Mariana y yo, con los contratos que nos conseguía mi mamá en la alcaldía, muchas veces mercábamos. En la casa nunca faltó nada, nunca. Mi papá era de una generosidad impresionante. Lo que tenía lo daba siempre, pero Mariana y yo sí teníamos una, digamos que yo le digo a mi mamá, una responsabilidad, pero también desde la voluntad. Llegó esta platica, llegó este dinero y era para mercar, para pagarnos el colegio, para pagar las clases de música y que no renunciáramos a esa formación tan valiosa. Entonces, digamos que mi papá aprendió a nadar en ese entorno. Entonces se quebraba, volvía, prestaba, volvía y era una resiliencia todo el tiempo. Yo siempre veía a mi papá, a mi mamá, Mariana y yo lo veíamos, nunca lo vimos quejándose. Las palabras de mi papá, cuando las pronunciaba, era: papá, ¿cómo estás? Muy bien, aquí vamos, trabajando, resolviendo, saliendo adelante. Esas eran como las frases que él utilizaba. Eh, Hubo un momento muy difícil antes de pandemia donde mi papá dice, bueno, esta regulación del plástico a mí me está afectando, ¿yo qué voy a hacer? Y empezó a diversificar. Entonces, como hacía máquinas, la extrusora, la coextrusora, la del material en polietileno, en polipropileno, dijo, voy a empezar a diversificar el negocio y quiero empezar a llegar a los cultivos. Y empezó a atender a todos los cultivos del oriente, que queda como a las afueras de Medellín. Y también empezó a construir ahí algo muy distinto desde la diversificación del negocio, atender a los cultivos, hacer las mallas de invernadero, bueno, y hacer, él entendía, tenía la capacidad de saber cuál era la necesidad del otro y casi que iba y le hacía una máquina a esa empresa. Entonces hacía la máquina del suncho para el empaque, hacía la malla de la flor, como el capuchón de la malla, creó esas máquinas. Entonces decíamos, entonces el papá, ¿por qué está a veces como tan alcanzado? Lo veíamos, claro, uno iba a la fábrica. Yo trabajé varios años con mi papá, ayudándole como en comunicaciones y en mercadeo, y uno iba a la fábrica y era una mole de cemento y de máquinas que él hacía. Entonces ahí mi papá diversificó mucho el negocio, pero también habían muchos competidores alrededor y volví a experimentar como esas situaciones financieras difíciles. Mi papá el año pasado, en junio aproximadamente, empezó a experimentar y lo empezamos a ver muy triste. Lo llamábamos, mi amor, aquí muy alcanzado. Él siempre decía ya esa palabra, alcanzado. Resolviendo muchas cosas, muchos problemas, inconvenientes, proveedores, hay falta de pagos, bueno, y digamos que como... Alcanzado para las personas Sí, que no le alcanzaba económicamente para sostener sus empresas, así es, alcanzado para atender sus obligaciones financieras. así es. Entonces, y asfixiado. Yo lo veía como, a ver, papá, y entonces, ¿por dónde más? Él empezó a ofrecer la empresa ya para venderla o para buscar capital, poder invertir y desatrasarse de todo lo que tenía. Y empezamos a ver al papá muy triste, eso no era mi papá ya. Yo puedo decir, Osvaldo, que era como una muerte en vida. El alegre, el amoroso. em, Nosotros saludamos al papá y él trataba como de recostarse en el hombro ya de nosotras, como buscando ese soporte y esa ayuda. Entonces empezamos a ver al papá muy, muy nostálgico, melancólico, aislado, muy aislado. Entonces Lorenzo, que era su adoración, su nieto amado, lo buscaba para jugar y mi papá iba a su habitación o se quedaba en el laboratorio en la empresa. El papá se empezó a aislar. En octubre del año pasado em, pasé por un momento muy difícil porque fui a retirar el dinero de mi arriendo y me dicen, Sarita, en el banco me dicen, su cuenta ha sido embargada. Yo fui representante de mi papá, representante legal, Uh -huh. en algún momento fue como desde los 20 años.
Y ahí no se cerró como esa razón social y quedé como muy perjudicada a nivel financiero. Entonces, todos estos años también he podido experimentar, pues mi papá desde sus temas financieros y sus quiebras económicas, pero eso también trasladado como a mis finanzas, porque no se pudo hacer como esa resolución en su momento. Y en octubre me dicen, no le podemos entregar este dinero porque su cuenta ha sido embargada. Entonces, llamé a mi papá, le conté y se puso muy triste, muy triste. Me dijo, hija, ¿cómo así? ¿Cómo es posible? Yo ya había pasado por unos embargos en las empresas privadas donde había trabajado, pero siempre la vida me traía ángeles y luces en el camino. Como te decía ahorita, nunca me ha faltado nada. Entonces, Ujú. soy emprendedora, mamá Saru, me empecé a mover muy distinto, pues porque eso era lo que estaba trayendo la vida. Pero yo sabía que el papá estaba ahí y él siempre me decía, aquí estoy y vamos a resolver. Entonces, cuando embargaron la cuenta, yo dije, aquí está el papá, lo llamé. Eso sí le produjo mucha tristeza y empieza el papá en un deterioro gigante, gigante. Tenía un muy buen amigo, mi papá siempre tuvo un sacerdote amigo y tenía un padre en Santa Marta, el padre Javier, y lo llamó en diciembre. Esto nos dimos cuenta apenas este año, como un mes después de que mi papá muriera, y en diciembre mi papá lo llama un 26 de diciembre y le dice, padre, me quiero quitar la vida, no quiero vivir, esto no tiene sentido, yo no le encuentro sentido. He tratado de todas las maneras y no salgo, no veo la luz. Ahí, Y esa parte la en supieron después de un mes fallecer. después, en enero, mi papá no nos respondía a las llamadas, pues mi papá y mi mamá vivían juntos, 39 años de casados, pero lo llamábamos en el día a estar pendiente de él porque sí había una alerta, Ujú. claro, y hoy la gente nos pregunta todavía, ¿ustedes no se dieron cuenta que el papá estaba deprimido? Pero como el papá siempre resolvía, como el papá estaba Ya ahí había de pasado pie y por de muchas. frente, el papá seguía. Y lo que hicimos nosotros, mi mamá Mariana y yo, fue orar, orar, pedirle a Dios, a los ángeles, a los santos, que le ayudaran a mi papá a vender la empresa. 2 días antes de morir mi papá, yo lo llamé, esa fue la última vez que hablé con él y le dije, padre, hay un camino, estuve reunida con un abogado y aquí hay una manera como de salir de todo esto y es una insolvencia económica, que eso es como un proceso en el que decimos y Proceso mostramos legal un para proceso legal para tratar de decir, aquí hay, este es el una salida. inventario y hay una salida quizás a través de un mecanismo jurídico y me dijo, hija, ¿qué hay que hacer? Entonces le dije, esto son la documentación que hay que reunir, este es el proceso que hay que hacer y me dijo, para adelante, miramos de dónde sale ese dinero. Esa fue la última vez que hablé con el papá. Y el jueves mi mamá no estaba en la casa y el jueves el papá sale muy temprano de la casa y ese día creemos que estuvo todo el día en la fábrica y a Mariana empezó como preocupada y angustiada como después de las 6 de la tarde ese jueves. Han hablado con el papá, la mamá no me contesta, tiene el celular apagado. Cuando mi mamá llega ese jueves en la noche, que estaba donde una familiar, nos dice, el celular y todas las cosas del papá están aquí, están en la mesa de noche. Y ahí sí dijimos, esto Claro. está raro. Y yo conecté con esa imagen de la niña de 7 años, Ujú. del miedo, porque dije, ¿dónde está el papá? Que esa niña no se acostaba sin que el papá llegara. Y no dormí ese día, no dormimos ninguna ese día. Y el viernes 31 de julio eh, recibo la llamada de Mariana, yo estaba con Lorenzo, recibo la llamada de Mariana a los gritos diciéndome, Saru, el papá se murió. El papá, el papá, como venía alcanzado y asfixiado, el papá se ahorcó en la fábrica. Y yo dije, yo me acuerdo que dije, Dios mío, ayúdame, pero yo tengo que ver esto.
dame la fuerza para poder verlo. Y lo que hice fue ir a recoger a Mariana y le dije, vamos a ver al papá. Y llegamos allá y la gente podrá decir, uy, estas se fueron para allá. Le preguntamos a mi mamá y mi mamá me dijo, yo me quedo aquí en la casa. Y de mamá es respetable. Quizás unos pensarán, ¿será masoquismo? ¿Será que ustedes no tendrían por qué haber visto esa imagen? Te voy a decir algo, es la imagen más linda que he visto en mi vida, la más desgarradora, pero sí la veo hoy desde la belleza, desde la admiración, desde la profunda admiración que siempre le tuve. Ese no es el papá mío, esa fue su manera y su decisión para la muerte, pero ese no es el papá que yo tuve a mi lado. Ese no es el que me acompañó toda la vida. 38 años de historia mía. La información que yo tengo de ese papá no es ese papá que vi ahí. Lo abracé, ya estaba muy frío, muy entumecido. Le quité este escapulario y tuvimos la oportunidad de estar ahí 2 horas con él. Mariana puso música, esa música que recorría nuestras venas desde pequeñas. Le hablamos, le agradecimos, oramos. Hay una imagen preciosa, Osvaldo, con la que mi papá queda y él tenía la Sagrada Familia, a San José, a la Virgen y al Niño Jesús muy grandes, en un bultico de esos grandotes en la fábrica. Y esas imágenes quedan como mirándolo y había una luz ahí, yo no sé, pero te digo que ese momento fue bellísimo. Y su mole, su gran empresa, sus máquinas. Y bueno, y ahí ya empieza pues como todo este camino ya de los trámites. Llegaron personas muy bonitas este año también que nos acompañaron a tener la capacidad de decidir en ese momento, porque una persona en duelo lo que menos tiene es ese razonamiento lógico de, bueno, ¿y aquí qué hacemos? Pudimos despedirlo ese fin de semana con rock, le encantaba el rock. Yo tengo esa vena musical de él, entonces pudimos despedirlo con música, con aplausos, con globos. Hicimos una fiesta a ese legado de amor y de servicio. Le celebramos el cumpleaños el lunes 3 de febrero porque cumplía años a los 3 días. Y llevo 6 meses transitando este camino lleno de señales. Hay una comunicación directa con él, impresionante, y yo creo que las personas que me están escuchando, todos tenemos un objeto de un ser amado que guardamos, así sea como al escondido o en silencio. Este me ha acompañado mucho y todas las señales que me ha venido dando en el camino. Bueno, imposible no quebrarse. Ustedes supieron posteriormente la cantidad de deudas que habían y ustedes no eran conscientes, en especial esa deuda de arriendo que se venía cobrando. Cuéntanos un poquito porque yo quiero que esto también nos remita de alguna manera a una dimensión de la salud que a veces no tenemos en cuenta y es la salud financiera. Así es. Como sabíamos que el papá siempre resolvía, eh, las deudas pues no daban espera y eran deudas con el Estado, ¿cierto? Entonces, y habían unas que era del arriendo de la bodega como tal, em, y se entra mucho como, no sé si sea la cultura también de acá, y es hacer acuerdos y acuerdos de pago, pero pues esos acuerdos de pago también había que cumplirlos. Y él pues salía de unos, pero quizás no cerraba otros, entonces se la pasaba en esas, como decíamos ahorita, alcanzado. Pero digamos que de un año para acá venía como en aumento todo esto y por eso la decisión de vender la empresa. Inclusive mi mamá en algún momento le dijo, Gabriel, hay que buscar una ayuda de un psicólogo, de una persona que nos acompañe, porque vemos que tu salud también mental está siendo afectada. Y él decía, nada,
Mi oración es mi nutrición espiritual y su iglesia, su campo espiritual, la reflexología. Él también se acompañaba mucho como de esos procesos, pero tampoco pedía ayuda. Tampoco levantó la mano para decir, bueno, aquí, yo después que vi el celular, de pronto sí pidió como a unos contactos, como la venta de la empresa, pero ya cuando estaba en esa situación límite, Ujú. ¿cierto? De levantar la mano y de decir, aquí necesito Me algo estoy distinto, ahogando. me estoy ahogando, necesito otro camino diferente, pero por mucho tiempo lo caminó en silencio. Ese hecho de esa presión por pagos, de esa, digamos, no cumplimiento de acuerdos que se conoce posteriormente, ¿qué genera en ustedes? ¿Cómo tramitan un poquito esa situación de darse cuenta de esa deuda que se venía acumulando y acumulando y acumulando? ¿Eso cómo lo pueden tramitar ustedes? La que nos dio más duro fue que mi papá, que no nos contó porque eso no lo sabíamos, era que mi papá ya había firmado un acuerdo voluntario de entregar la bodega con o sin máquinas. Y recuerdo mucho que eso no lo escuché yo. Mi mamá, de parte de mi abuela, o sea, la mamá de mi papá, de mi abuela Dora, que mi papá decía, de esta fábrica me sacan con los pies para atrás. Yo de aquí no me muevo, esta es mi fábrica, esto es lo que yo he construido. Entonces, cuando nos dimos cuenta, que eso fue a la semana siguiente, cuando ya empezamos como todo esto, a entender un poco desde lo jurídico que estaba pasando, mi papá había firmado ese acuerdo de entregar la bodega con o sin máquinas. Y él dijo, ni con o sin máquinas, que lo hagan ellas, que lo haga mi esposa, Sarita y Mariana, que puedan entregarlo porque no soy capaz. Para mi papá entregar eso era entregar la Imposible. vida. Era un imposible, era entregar su vida y todo lo que representaba sus más de 50 años de trabajo. Y ahora, bueno, estos 6 meses nos hemos dedicado a ser muy responsables. Entonces uno empieza a decir, bueno, aquí he aprendido mucho a cómo que estos empleados salgan pues con los mínimos, em, poder solucionar ¿Cuántos desde empleados? la liquidación 13 empleados, pero mi papá tenía más de 30 empleados. Fue como En su momento. paulatinamente, que en su momento fue como diciéndoles, bueno, aquí esto ya no es sostenible y hay que hacer unas renuncias. Ujú. Y poder hacer como el cierre de esas razones sociales de la mejor manera, porque le dije a Mariana y a mi mamá, vamos a hacer lo que en nuestras manos y nuestro alcance nos lo permita, porque dinero no quedó. Ujú. No quedó, o sea, le dan las máquinas y se cruzó, por decirlo así, lo que quedaba Claro. de la bodega con lo que se debía. Entonces vamos a hacer lo que esté en nuestro alcance. Y sabes que los empleados, eso fue bellísimo, fueron allá, nos manifestaron su gratitud, entendieron, comprendieron. Yo tenía mucho miedo, porque aquí podían salir una cantidad de novedades, Ujú. de cosas que uno de pronto no se quiere encontrar. Y fue muy bonito, ha sido muy bonito ese tema de poder comprender y aceptar que esta fue como el desenlace de toda esa situación que venía por años. Bueno, Sarita, una vida pues atravesada por mucho dolor, por muchas pérdidas, por la pérdida del papá. Eh, ¿Cómo se tramita todas esas diferentes etapas del dolor? La negación, eh, la ira, la rabia. ¿Cómo, ¿Cómo se es capaz de transitar todas esas etapas? La depresión y luego ser capaz de levantar la cabeza y mirar el mañana y mirar que amaneció. ¿Cómo se tramita eso? Osvaldo, quizás has escuchado de una médica psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross. Ujú, Ella habla de que en el duelo no hay que hay unas etapas, pero que no se viven de manera lineal, ¿cierto? ujú, Entonces hay una etapa de la negación, un momento en el que el cerebro y la mente dice, no,
que fue la que entré yo de primera, mi papá no pudo haber hecho eso, imposible. Y el cerebro ahí mismo conecta, no, no puede ser esto que me está pasando, que está sucediendo. Pero ella lo explica mucho en su libro La Rueda de la Vida, y es que no es un proceso lineal, sino que es un proceso completamente desordenado y desestructurado. Y yo desde Ángel y Milagros lo comencé a vivir. Y Correcto. ha sido casi que, te lo podría decir igual, porque es que el dolor es por el vínculo que hay, por la intensidad del vínculo, no por la cantidad, Ujú. ¿cierto? Entonces, en esa intensidad de ese vínculo lo he vivido a través de la negación. Voy a contar una anécdota, y es que mi mamá me dice, sueño con el papá, pero no lo veo, lo escucho y yo sé que está ahí, pero no lo veo. Y le dije, bueno, mamá, esa interpretación es que todavía estás en negación. Ujú. Es que llevamos 6 meses. Casi que a partir de ese mes donde papá muere, esos 9 meses después se transitan en una desorientación y en un desubique tremendo. Se nos olvidan cosas, estamos desubicadas. A mí se me olvidó manejar. Me monté al carro y se me olvidó, y un carro automático, se me olvidó manejar. Entonces se pasa por esa negación, por esa, yo te voy a decir y voy a ser muy sincera, he sentido más tristeza, me hace mucha falta, lo extraño mucho, más que por la rabia. La rabia quizás es como paralela, porque dije en algún momento, ¿será que no lo escuché lo suficiente? Y viene la La culpa. culpa. Entonces ese por mi gran culpa. Ujú. Y ahorita te hablaba de Jorge Gómez. Sí, Ahí hay un acto que hago todos los días y que digo, en vez de por mi culpa y por mi gran culpa, digo por mi gran amor. Porque en su momento cuando lo escuché con amor, y quizás esos momentos en los que no, el papá buscaba mejor el silencio. Y ahí viene algo muy bonito en el duelo, y es qué historia me quiero contar yo de esto. Dentro de esa etapa, ujú. más que de la culpa, la negociación. ¿Cómo empiezo a negociar conmigo? Porque el papá aquí hoy no está para que me responda, ni nadie lo va a hacer, y no hay una fórmula mágica. Ujú. ¿Cómo empiezo yo esa etapa de la negociación a entender y a comprender, para luego llegar a una etapa hermosa que es la de la aceptación, que es abrir un espacio en el corazón para poder aceptar que estoy viviendo una nueva vida, una nueva realidad? Y ahí hay dos palabras hermosas, y es vincular e integrar. ¿Cómo vinculo e integro yo hoy a mi vida esto que me está pasando, y que algo nuevo de aquí puede surgir a través del dolor? Claro. No es fácil porque es que una primera pérdida, pues uno la puede tramitar, lo hiciste con Ángel y con Milagros, pero luego una separación, Esteban, y luego el papá, no es fácil. Y yo quiero aquí mandar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando, porque hay pérdidas permanentemente y como decíamos antes, hay unas que ni siquiera vemos, pero hubo una pérdida, la minimizamos y ese minimizar seguramente nos ha ido aplazando la posibilidad de aprender a tramitar el dolor y tratar de no llegar hasta el sufrimiento. No es fácil, pero ¿tú qué le dirías hoy a una mujer que ha perdido sus hijos, a esa mujer que tiene o tuvo un aborto? ¿Qué le podrías decir tú a una mujer de esas hoy a través de Mamá Saru y a través de tu propia experiencia de vida? Que nos cuesta, porque sí nos cuesta aceptar que lo que más amamos se va, que lo que más tememos llega. Y le diría que la vida no responde a nuestros propios planes, sino a nuestros propios ritmos. Le diría que sienta, que se dé la oportunidad de morirse, porque es que uno se muere en vida. Claro. Ese dolor es como una sentadilla estancada. Yo físicamente lo describo así, que se dé la oportunidad de llorar. Esas lágrimas son producto del amor. Que blinde su dolor, que busque personas pañuelo,
una persona que yo pueda ir a llorar, a contenerme también, a buscar ese piso, porque en el duelo buscamos consuelo, cómo ponerle piso a ese dolor, que busque ayuda, que pueda tener una red de apoyo que la acompañe, pero que sepa que esa persona pañuelo no es cualquier persona, y no estoy diciendo que no tengan buenas intenciones, pero hay unos comentarios que aporrean y que uno finalmente termina creyéndoselo. Que nombre, que dé espacio, que dé lugar en su hogar, que se pueda conectar con ese hijo, si es un bebecito que apenas se estaba formando, que si es un ser amado. Ayer precisamente hablaba con una familia que despidieron a Tomás, tenía un diagnóstico de Down, 6 años de vida, y luego le dio una leucemia, y esa mamá decía, gracias por estos 6 años de vida. Duele también a veces decir cómo agradezco. La gratitud es esa memoria del corazón. Y sí que nos lo ha enseñado el Principito en ese cuento tan bonito, que lo esencial es Ujú. invisible a los ojos. ¿Cómo puedo caminar yo con esa presencia? ¿Cómo convertir esa ausencia en presencia? Entonces, que esa mamá tenga la oportunidad también de conectarse a través de las señales. No hay nada más esperanzador que una persona en duelo que puede abrir sus ojos, respirar, bañarse, comer. Entonces, poco a poco se le va encontrando otra vez el sabor a la vida. ¿Y qué le dirías a una pareja que hoy está tramitando su separación? ¿Qué le diría? Que se miren, porque uno empieza a mirar hacia otros lados, que se puedan escuchar, que puedan comunicar sus emociones, que no anestesien dolores, porque ese dolor anestesiado y esa emoción anestesiada después busca algún ¿Cómo surgir? momento, cómo surgir, cómo explotar. Y, Entonces, y lo hace de múltiples maneras, incluyendo mucho. la enfermedad, incluyendo la postración. Así es. Entonces, que puedan mirarse, comunicar sus necesidades, y que bueno, si ya hay una separación, em, que puedan buscar el perdón y, y la sanación. Bueno, y hablemos de suicidio un poquito, porque muy difícil, nos cuesta mucho trabajo aceptar esa posibilidad, pero es una posibilidad y está presente. Y tú la acabas de vivir y la estás viviendo y Ujú, seguramente te vas a demorar mucho para seguir tramitando. ujú. Pero ¿qué decirle a una familia que tiene un miembro de la familia que está concibiendo, que está ideando el suicidio o que lo pudo vivir? Apenas es que estoy como conociendo y acercándome más a este tipo de muerte. De hecho, hace 2 o 3 meses busqué que la OMS lo reconoce como una muerte natural. Tú Ujú. que eres médico, pues no sé si estaré equivocada, y no soy ni autoridad ni experta en el tema, pero sí he querido como empezar a conocer el tema más de cerca. ¿Sabes cómo? Observándolo con mucho cuidado y con un respeto gigante. Yo no tengo preguntas alrededor de esto, porque no cuestiono la manera como mi papá decidió irse de este plano terrenal, y pasado su muerte, pues muchas personas han venido acompañando este proceso desde, lo que te digo, desde el cuidado y del respeto, pero yo lo que le diría es poder manifestar, poder expresar las emociones, pedir ayuda, otra vez levantar la mano y extender una red de apoyo. Mm, Voy a hacer una pausa ahí, porque no me siento como todavía apenas como que lo estoy asimilando Tramitando. y digiriendo. Entonces digo como que, ¿qué le puedo decir a una persona que esté en esas? Hace un mes, por ejemplo, llegó una familia que dije, no me siento en este momento preparada, tengo que ser también responsable, porque llegan con muchas preguntas que Sarita, obviamente, pues no, aquí no hay ni fórmula ni respuesta. Pero como si acompañar desde la empatía y desde la compasión Pero lo con el estás, otro.
estás dando unas pistas muy interesantes de todas maneras, Sarita, porque mira, el hecho de expresar una emoción, cuando uno expresa esa emoción, empieza a dividir la carga. Y es que es Ujú. una pesada carga. Alivianarla. Entonces Así es, alivianamos esa carga. así es. Pero cuando nos tragamos esas emociones y nos aislamos y las vivimos solos, es probable que esa carga se vuelva tan pesada que nos doble, y cuando estamos doblados, cualquier también trámite puede ocurrir. Ujú, Entonces nos está dando una pista muy importante. Estoy recordando ese libro de El cuerpo grita lo que las emociones callan. callan. Ujú. Entonces ahí tenemos la posibilidad de empezar a tramitar. Yo he encontrado a lo largo de tu vida, Sarita, una cosa muy poderosa, porque nos negamos, hay ira, negociamos, pasamos por la depresión también, por la tristeza, pero en tu caso ha habido una transformación impresionante a través de Mamá Saru. Hoy, ¿qué nueva dimensión adquiere Mamá Saru con los últimos acontecimientos de tu vida? Uy, adquiere una dimensión desde el amor gigante. Es como en el duelo, el amor es buscando dónde acomodarse en el cuerpo humano. Em, Ver el duelo, observar el duelo, vivir y transitar el duelo desde una conexión con el amor, porque es que el duelo no es pérdida. Mira, etimológicamente el duelo significa combate, enfrentamiento. Y duelo tiene otra palabra y es dúo. Pero para mí no ha sido combate, enfrentamiento. Yo lo he transformado en relación con el otro. ¿Mm? Somos dos. Entonces, ¿cómo es mi relación con el otro, independiente de la ausencia que haya hoy? ¿Cómo es ese reto? Porque hay un reto gigante y es cómo transformo esa ausencia en presencia. ¿Cómo transformo esa... Hay una teoría muy bonita que se llama la del vínculo continuo. ¿Cómo sigo alimentando y nutriendo la relación con mi papá, con Ángel, con Milagros y cómo acompaño a otras familias a que puedan volver el corazón como ese órgano de acompañamiento? Cómo también dejar fluir, y esto puede sonar muy mágico, muy místico, cómo danzar el cuerpo humano desde todas sus dimensiones a través de la música. Así no la entienda, así no entienda la música, cómo danzo en ese momento, cómo me dejo llevar de la vida, cómo entender esos propios ritmos. Así que el duelo para mí es la continuidad de la vida porque no se supera. No hay un final en el que tú digas, aquí ya yo siento que superé esto, sino que todo el tiempo es de reconstrucción interna y de conexión con el amor. Eso ha hecho el duelo. Qué bueno. Y me imagino que lo incorporas todo eso en esos rituales que hoy le ofreces de acompañamiento a las personas que están hoy tramitando ese dolor y que están al borde también del sufrimiento o están sufriendo. Los rituales son un momento de conexión y en esos rituales entran elementos muy hermosos. La mamá lleva, por ejemplo, hay familias que llegan con las cenizas de sus seres queridos. Hay familias que llegan con la primera prueba de embarazo, con el mameluquito, con las mediecitas del bebé o con estos elementos que tenemos que son señales puras, que son esas memorias del corazón. Y ahí en los rituales son momentos son momentos de contención, de cómo buscar ese soporte, de dejar fluir todas esas lágrimas que son producto del amor. Hay rituales muy católicos, respeto mucho, porque de entrada le pregunto a las familias, ¿ustedes creen en algo? En Dios, en Buda, cuáles son sus creencias espirituales. Entonces, también entender las necesidades y esas creencias y poder llevar ese ritual de una manera muy conectada. Hay familias que prefieren sembrar guayacanes, árboles, hacer esas semillas desde la tierra. Entonces, ¿el duelo de quién? Ahí volvemos a Claro, lo mismo. el duelo de Es el quién. duelo de quién. No puedo ir a hacer un ritual que no tiene nada que ver con sus creencias, con su manera de conectar a otra familia que sí lo quiere hacer y que podemos ver en ese duelo conexiones amorosas con esos seres amados. Tú tienes una religiosidad muy profunda
pero hablas de espiritualidad y tenemos que decir, y lo vamos entendiendo cada vez mejor, que la espiritualidad no es más que conexiones que vamos realizando y nos vamos encontrando a través de la vida y nos conectamos con todo lo creado, con la naturaleza, con las personas, con los animales, con todos los seres. Entonces, ¿qué razón más profunda de hablar de espiritualidad que esas conexiones que nos permiten ponernos al otro lado del camino? ¿No te parece? Me parece hermoso y yo siempre he creído que tenemos una fuerza más superior, más grande que nosotros mismos aquí en la tierra, que nos rige esa energía universal que es el amor. Entonces, tener algo, alguien en quien confiar, en quien depositar la fe, eso es un bálsamo gigante para continuar la vida, porque muchas veces nos sentimos cansados, agotados, vemos imposibles y la fe es lo que nos mantiene vivos, esperanzados. Yo miro hoy a Lorenzo y digo, valió la pena creer. Entonces, creer que hay algo siempre más grande, más puro, más eterno. Aquí solamente vamos a estar una partecita de lo que nos espera en esa inmensidad. Hay algo muy bonito y es que la esperanza mía, no voy a decir que me quiero morir, porque algún día le dije a una amiga y le dije, me quiero morir, pero fue una expresión de este año sin mi papá y le dije, ojo, no estoy diciendo que me quiero matar, pero me quiero morir y desaparecerme en este momento, pero para mí la esperanza más grande es ese dulce reencuentro con Ángel Milagros y mi papá. Eso me hace valer toda la pena y tiene sentido en dejar una huella en este mundo, que yo pueda aportar un poquito más en ese camino eh, de tantas dificultades, de tantas adversidades, de esas situaciones límite, pero que yo sé que hay una esperanza que nos está esperando y abriendo los brazos a ese dulce reencuentro. Eso para mí es una, una luz gigante. Sarita, yo sabía que no iba a ser fácil esta conversación Menos difícil. y muchas gracias por atreverse a contarnos. Hoy nos has dado una clase de cómo transitar del miedo a la fe, del dolor a la esperanza. Y eso es muy poderoso porque muchas personas no tienen la oportunidad de escuchar a alguien que les pueda ayudar en ese tránsito y lo vas a seguir haciendo seguramente a través de tu fundación, Gracias. Fundación Mamá Saru, que es una maravilla, que surge de las cenizas y se transforma y por eso me parece muy poderosa tu historia de vida. Una historia de vida tramitada a punta de dolor, de pérdidas, pero que se transforma en servicio, que se transforma en ayuda, que se transforma en amor, en acompañamiento de tantas personas. Para ir terminando, Sarita, ¿dónde pueden encontrar a Sarita hoy en día? Muchas personas, esto lo van a ver miles y miles de personas, Sarita, y va a quedar aquí colgado para el resto de la vida. ¿Dónde pueden encontrar a Sarita? Y luego nos cuentas dónde pueden encontrar a Mamá Saru y entre otras cosas, cómo sostienes a Mamá Saru y cómo te llegan ayudas, aportes, apoyos para poder sostener una obra de esta magnitud en la que estás empeñada. Bueno, en redes sociales, Osvaldo, me pueden encontrar como mamasaru, @mamasaru_. Y en el correo electrónico mamasaruamor@gmail.com. Qué bueno poderlos acompañar y que yo pueda aportar un poco a este camino, no solamente a las personas, sino a esas familias que se van vinculando a este camino de transformación. No hablamos de tu propósito, pero está muy claro. Del amor, del dolor a un amor que trasciende con Mamá Saru, pero también acompañando mujeres con cáncer. Definitivamente hay ángeles que caminan y estoy seguro que Sarita es un ángel que camina. Gracias, Sarita. Gracias a ti por esas palabras, por este momento que genera una gran gratitud porque sé que mi papá está aquí presente, lo he sentido todo el tiempo a través de tus palabras, de ser un instrumento, como decía San Francisco, ser instrumentos de paz, que donde haya dolor, sembremos nosotros amor. Así que gracias a todos y a todas las personas que nos puedan escuchar, todos estos mensajes
llenos de transformación y de luz. Gracias, Osvaldo. Gracias a ti, y que esta lección de amor, que esta lección de tránsito del dolor a, a la vida, del dolor a la posibilidad de trascender, sea para todos y cada uno de nosotros una posibilidad. Nos vemos en el próximo podcast.